Muy buenas a todos chicos, chicas, mi nombre es Santi López y hoy en Historias Históricas vamos a hablar en concreto de los tres lugares más peligrosos donde no deberías de nadar. Sin lugar a dudas, yo personalmente no conocía ninguno de estos lugares, pero me han llamado mucho la atención porque tienen algo que ver, la gran mayoría, con algo histórico unido con cierta parte de morbo y peligrosidad. Así que es una buena combinación que yo creo que nos va a gustar a todos. Sin más dilación, vamos con el vídeo, pero antes recordarte que me apoyes con un pedazo de like y te suscribas si te parece interesante este contenido. Ahora sí que sí, dentro vídeo. El número 1, el lago Karachay. Leyendo muchas referencias del lago Karachay en internet, sorprende una máxima que se repite en la mayoría de las páginas web. Y dicen, aquel que pase una hora seguida en la orilla de este lago acabará muriendo. Ole ahí, y yo te voy a explicar por qué. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, empezó una pugna entre las dos mayores potencias mundiales del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, para evidenciar quién tenía mayor capacidad bélica, la URSS, para demostrar al mundo entero su potencial energético y su capacidad para desarrollar la bomba atómica, empezó a construir centrales nucleares por toda su geografía. Los niveles de radiactividad en la orilla del lago Karachay superan en 200.000 veces los valores considerados normales. Entre 1945 y 1948 se llevó a cabo la construcción de la planta nuclear de Mayak, situado a unos 150 kilómetros al sur de Ekaterimburgo, una localidad con cerca de 1,5 millones de habitantes, es decir, no lo distancia tanto, con 5 reactores y con plena capacidad para desarrollar armamento nuclear, que será el objetivo de crearlo por parte de la URSS. En el año 1957 se produjo el primero de los accidentes nucleares más graves de la historia dentro de la Unión Soviética, antes del mundialmente conocido Chernóbil. La planta de Mayak sufrió un accidente en el sistema de refrigeración que provocó la liberación de varias toneladas de desechos nucleares. El incidente, según varias fuentes, afectó a un área de unos 14.400 kilómetros cuadrados, con más de 270.000 ciudadanos. Pasados unos 60 años del accidente, aún en 2017 se registraron elevados niveles de radiación en la zona. Y la ciudad de Oziorsk, en 1951, se empezó a utilizar esta masa de agua como depósito de residuos radiactivos. El problema empezó a ser notorio a partir de la década de los 60, cuando los niveles del agua del lago empezaron a bajar de un modo considerable, debido a varios periodos de sequía. Quedó entonces al descubierto mucho polvo radiactivo que mediante la acción del viento dispersó la muerte y la enfermedad en varios kilómetros a la redonda. Según el World Watch Institute, el lago Karachay es el lugar más contaminado del mundo, aunque actualmente dispone de muy poca agua. Sin lugar a dudas, un sitio que yo personalmente no conocía y tampoco era muy famoso, porque todos hablamos de Chernóbil y lo conocemos, pero ¿alguien conocía de lo que ocurrió en Mayak a nivel nuclear? No. Es toda esta información que se va ocultando en expedientes olvidados y que sin lugar a dudas es muy interesante al menos conocerla. Sigamos con el número 2 y este es el lago Victoria. Para ponernos en situación, este lago, una de las características que tiene es que al encontrarse en un punto en concreto en el cual la meteorología cambia de una manera muy rápida. Por lo tanto, la meteorología junto a agua pues puede provocar grandes oleajes, y eso que es un lago, muchas distorsiones, cambios espectaculares en el clima, y esto se traduce en lo siguiente. Pero antes de nada tenemos que tener en cuenta un dato, y es que la cuenca del lago Victoria sustenta aproximadamente al 25% de la población circundante, ya que alberga la pesca continental más grande de África, que produce alrededor de 1 millón de toneladas de pescado al año. Emplea a más de 200.000 pescadores y genera más de 500 millones de dólares estadounidenses al año en exportaciones. Más de 30 millones de personas viven cerca de la costa, con 1.400 lugares de desembarco o playas desde las que operan unos 50.000 barcos. Es decir, mucha parte de la pesca actual depende de un lago. O sea, esto es una auténtica locura. Y es que en promedio, cada año en el lago ocurrían aproximadamente unas 3.000 a 5.000 muertes debido a accidentes de navegación causados por fuertes vientos y olas.
Antes del proyecto Heatwave no existían sistemas regionales de alerta temprana de operativos para proteger la salud y la seguridad de las personas que dependen del lago. ¿Qué se refiere con este sistema? Bueno, este sistema se creó después de ver tantas personas que fallecían ahí, pues se creó un sistema meteorológico especial para la zona del lago para poder identificar cuándo va a haber viento, cuándo va a haber tormenta, etcétera, y que así a los pescadores no les pille en medio de una pesca o nadando o cualquier cosa de ese estilo y haya muertes, porque esto ocurría ya que allí en concreto era muy difícil medir la meteorología y por lo tanto pues la gente no se lo esperaba y ocurrían estas muertes. La necesidad de alertas tempranas ante las periódicas crecidas del lago a causa de las fuertes lluvias era una petición constante por parte de la población y esto se terminó haciendo. Las aguas del lago Victoria se elevan anualmente a niveles récord y las inundaciones consiguientes desplazan a más de 200.000 personas que viven en la cuenca de Kenia, Tanzania y Uganda. ¿Vale? Desde su inicio en 2017 la pérdida de vidas se ha reducido gracias a todo lo que viene a ser este sistema nuevo, pero de todos modos se está implementando y en teoría el desarrollo continuará hasta el próximo 2024. Y por último tenemos el tercero, pero no menos interesante, que es un lago que está en concreto en Dominica, ¿vale? Dominica es una pequeña isla, también se conoce como República Dominica. Es una pequeña isla situada en el Caribe, República Independiente del Reino Unido, desde el 1978, localizada entre los franceses Guadalupe al norte y Martinica al sur, que vive principalmente del turismo y las plantaciones de banana. Aunque los primeros europeos en llegar fueron los españoles, concretamente Colón, en su segundo viaje, la feroz resistencia de los nativos les disuadió de asentarse allí, lo mismo que les ocurría más tarde a los ingleses. Serían leñadores franceses los que consiguieron colonizar la isla, ya en el siglo XVII. Estamos hablando del lago Boiling, en Dominica. Y es que, no obstante, el lugar seguiría siendo todavía durante un siglo más, debido a un aislamiento, refugio para los indios caribes que huían de otras islas conquistadas por los europeos. Al final de Francia le cedió la isla a Reino Unido, que en 1805 la convirtió en una colonia, hasta que consiguió una independencia en el tercio del siglo XX. Hoy en día en Dominica es la isla del Caribe, que todavía conserva una parte de su población precolombina. Unos 3.000 indios de Caribe asentados principalmente en la costa este, y toda la isla, que tiene 751 kilómetros cuadrados, la superficie, y es de naturaleza volcánica la isla, ¿vale? Está cubierta por selvas con abundantes cursos fluviales, etc. Y ahora estarás llegando a un punto, estamos hablando de nadar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que nada en lava? Pues no, nada más allá de la realidad. En concreto este es uno de los varios lagos volcánicos que hay. Hay uno un poquito más grande en Nueva Zelanda, pero este me ha llamado especialmente la atención ya que es una isla que tiene un poquito de historia y tal, y me gusta traerla siempre. El lago Boiling, literalmente hirviente, considerado el segundo lago termal más grande del mundo, tras el Freaking Pan, que es el que hemos hablado anteriormente, está situado a unos 10.5 kilómetros al este de la capital, Roseau, al sur de la isla, en el Parque Nacional de Morne-Trois-Pitons, y en la ladera del volcán Mont Wat. Se halla en medio de un denso bosque tropical a unos 800 metros sobre el nivel del mar y tiene una anchura que oscila entre 63 y 76 metros, ¿vale? Es decir, hay poco recorrido. Pero bajo sus aguas burbujeantes de color gris azulado hay una fumarola volcánica sumergida a más de 60 metros de profundidad que hace que el centro del lago, el agua hierva literalmente, mientras que en sus orillas se registran temperaturas de unos 90 grados centígrados. La última erupción de Morne Wat ocurrió en el año 640 d.C., por lo que se estima que el lago se pudo crear sobre esas fechas. La primera noticia del lago fue en el año 1870, avistado por dos ingleses que trabajaban en la isla, y 5 años más tarde, en el año 1875, uno de ellos, el doctor Henry Nichols, regresó acompañado por el botánico Henry Bristow para investigar el fenómeno natural. Ellos fueron los primeros que midieron la temperatura del agua y debido a las altas temperaturas el lago se encuentra normalmente envuelto en una densa nube de vapor. Al mismo tiempo que la lava del fondo calienta el agua hasta llevarla al punto de ebullición, el lago emite vapores y gases sulfúricos con alto contenido en arsénico, por lo que no es recomendable acercarse demasiado si no se va preparado. En su lugar, el lago puede contemplarse desde una zona segura a 30 metros de altura. Es que se ha hecho una de las zonas más turísticas de lo que viene a ser esta isla.
Y la verdad es que es un turismo bastante raro, ¿no? Porque yo personalmente cuando hago turismo lo hago de otra manera, no voy a ver un lago que está a 90 grados, pero bueno, algo interesante que mencionar. Espero que os haya parecido interesante este vídeo, sin lugar a dudas, tres zonas en las cuales ninguno de nosotros se plantea la posibilidad de nadar y espero que os haya gustado, sobre todo un poquito más de conocimientos, aprendemos algo nuevo cada día y eso es todo, un saludo.